Bien, características entonces del estado físico llamado sólido. Bien, estado sólido. La primera característica fundamental es que las sustancias o materiales en estado sólido tienen forma propia. ¿Sí? Y que para deformarlos hay que aplicar una fuerza. Bien, hay que aplicar una fuerza. Ejemplo cotidiano más común, las bolitas de plastilina. ¿Sí? Nosotros podemos moldearlo mediante la aplicación de fuerzas, es decir, con nuestras manos, ¿sí? Perfectamente en distintos formatos. Eso es una característica, o mejor dicho, un ejemplo bien concreto de que para deformar un sólido hay que aplicar fuerzas. Bien. Segunda característica. Si baja la temperatura, se contraen. ¿Qué quiere decir que se contraen? Quiere decir que su volumen disminuye, ¿sí? Vamos a colocarlo entre paréntesis. Bien. Siguiente punto. Si sube la temperatura, se dilatan. Contrariamente a si se contraen, si se dilata un sólido, aumenta su volumen. Bien, si se contrae disminuye su volumen, si se dilatan aumenta su volumen. Esto ocurre en todos los materiales con excepción del agua. Ocurre en todos los materiales. Excepto el agua. Cuando nosotros colocamos agua líquida dentro del freezer para generar lo que comúnmente llamamos cubito, lo que va a ocurrir es un aumento de volumen de ese agua líquida, contrariamente a lo que dice ahí, que si baja la temperatura se contrae. No, en este caso el agua reacciona de modo inverso. Si se baja la temperatura, el agua se dilata, es decir, aumenta su volumen. Es un caso raro. ¿Bien? Última característica. Las partículas, es decir, todas esas pequeñas porciones de materia que forman un sólido, como por ejemplo este trozo de madera, ¿sí? Se encuentran muy ordenadas y con fuertes fuerzas, valga la redundancia, con grandes fuerzas de atracción. Bien, vamos a colocar esto como último concepto. Partículas ordenadas, grandes fuerzas de atracción. Bien, repasemos conceptos. Estado sólido, forma propia. Para deformarlos hay que aplicar una fuerza. Ejemplo, recordemos plastilina, ¿sí? Que se puede moldear con nuestras manos mediante la aplicación de fuerzas. Otros conceptos, si se baja la temperatura, se contraen, es decir, que disminuye su volumen, mientras que si sube la temperatura, se dilatan, es decir, que aumenta su volumen. ¿Sí?
Esto lo vemos, yo siempre pongo el ejemplo de las chapas de los techos que cuando baja la temperatura comienzan a emitir pequeños crujidos, ¿sí? Porque precisamente tienden a contraerse ante la baja de temperatura en la noche. Durante el día con el calor también emite crujidos, pero como consecuencia de que se dilatan un poco. No lo vamos a notar con nuestros ojos, pero ocurre, ¿sí? Y la manifestación visible de que esto ocurre son los ruidos. Ocurre esto de si baja la temperatura o sube la temperatura, ocurre tal o cual cosa, ocurre en todos los materiales, excepto en el agua. ¿Sí? En el agua no ocurre, ocurre lo contrario. Si se baja la temperatura, el agua líquida va a tender a dilatarse, es decir, a aumentar su volumen al pasar al estado sólido, ¿sí? Formando lo que comúnmente llamamos un cubito. Partículas ordenadas, tengo problemas con el plural hoy, ordenadas, grandes fuerzas de atracción. En el próximo video vamos a ver dos cosas. Cómo se pueden graficar las fuerzas de atracción, ¿sí? Y de repulsión, vamos a hablar de que hay fuerzas de repulsión y qué son. Y en una segunda demostración vamos a ver cómo se puede calcular el volumen de un sólido, en este caso de ese trozo de madera que tenemos allí. ¿Bien? Muy sencillamente.